Bien, por favor. Y también el coro, mire, ya tocaron, ¿verdad? Vamos a ver. Me avisa, ¿ya puso? Sí, dice, aquí estoy, mire. No me veo tan mal, pero bueno. Saben que he perdido 28 libras con esto del COVID. Estoy tratando de mantenerme, ¿verdad? Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestra celebración. Déjenme ver. Aquí, pues sí, mire, se oye muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, a las personas que han entrado en las redes sociales. Estamos un poquitito tarde, pero muy buenos días. Vamos a ofrecer esta misa por el eterno descanso de María Bustos y Cayetano Morales. Y pedimos, siempre seguimos orando por la salud de Alfred Talamantes, María Elena Escobedo y por todas las personas afectadas por el virus. También quiero ofrecer la misa por mi país. Este día son las elecciones para el Congreso y la Casa de Representantes. Ahorita hay mucha división en El Salvador, ¿verdad? Por las mismas situaciones de los gobiernos, pidiéndole al Señor que haya paz y que no vaya a haber violencia este día. Ya empezamos, pues. Espérese. Una mirada de fe salvará al pecador. Tienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, le pedimos perdón a nuestro Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Quiero saludar a las personas que se han enlazado con nosotros: Javier Ortiz, Gris Villanueva, Leonor Robinson, Rosa Aguirre, Eddie García, Lidia Solís, aquí están, ¿verdad? Lucy González, María Rosa Sánchez, Candy Carraman, Cecilia Bichara de Ayala, mira hasta El Salvador, Leonor Robinson, Tina Castillo,
Y ofrecemos la misa por la familia Ortiz Robinson, Mercedes Vázquez, Lucy González, Mirna Zamur, Mercedes Vázquez, Virginia Rodríguez. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar, por favor. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio a un carnero enredado por los cuernos y en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haber negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confiaré en Dios. Y a los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus enemigos, sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré en gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, Dios está a nuestro favor. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que nos encantimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo, quien acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió,
resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En este momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos entrando en la segunda semana de la Cuaresma, y este fin de semana las Escrituras nos hablan de la fe. El libro del Génesis nos recuerda este bonito pasaje de Abraham, ¿verdad? La fe de Abraham. Imagínense ustedes cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo. Abraham ni siquiera pregunta por qué, y sin dudar iba a hacer lo que Dios le pidió. Esa es una fe muy fuerte. También en el Evangelio de San Marcos nos habla de la fe de Jesús, ¿verdad? En confiar en su Padre. Y finalmente San Pablo, que también nos pide recordar, o nos pide que vivamos nuestra fe de igual manera como Jesús, que su sacrificio lo pagó en la cruz. En este tiempo de la Cuaresma vamos a estar escuchando constantemente 2 palabras: arrepentirse y convertirse. Arrepiéntanse y conviértanse. Nos pide las Escrituras arrepentirnos del pecado, de cómo hemos ofendido a Dios, y convertirnos también con un corazón limpio y transformado. La palabra transfiguración significa transformación. Ese es el significado de la palabra. Como ven, Jesús se transforma, dice la Escritura, y sus vestimentas estaban blancas y relucían como nada. Esa es una transformación. Entonces, de eso se trata el tema de este fin de semana. Lo que nos pide tener un alma humana de acuerdo a la voluntad de Dios, y que si nos hemos apartado del Señor, tratemos, o no tratemos, sino que volvamos nuestra mirada hacia Él por medio de la fe. Y los temas de la Cuaresma se reducen a eso, a vivir nuestra vida en santidad. Y esa ha sido mi intención, de poder hacer como esa reflexión en los últimos 2 fines de semana. Si ustedes se recuerdan, hace 2 domingos les hablaba del tema de la oración. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, me alegra, vamos a ver.
Decíamos que la oración nos une más a Dios, nos ayuda a conocerlo y por lo tanto amarle más. Eso es la importancia de la oración, porque nos une a Dios, nos ayuda a conocerlo y por lo tanto al conocerlo lo amamos más. Pero también nos ayuda a escucharlo, a saber cuál es su voluntad, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Decíamos también que la oración es tomar decisiones con Dios. Porque si nosotros tomamos decisiones aisladas por nuestros propios pensamientos, la mayor parte de las veces que tomemos esas decisiones van a ser incorrectas. También decía que la oración nos ayuda a desapegarnos de las cosas materiales y enfocar nuestra mirada en lo que es esencial, en lo que es importante, en lo sobrenatural. Fíjense bien que no digo que lo material no sea importante, sí lo es necesario. Pero la oración nos ayuda a ver que esas cosas son relativas y son pasajeras. Esa es la importancia de la oración. Recuerden que la vida es temporal, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. El fin de semana anterior hablábamos de otra oración. ¿Cómo se llama la oración que hablábamos la semana pasada? La serenidad. Muy bien, así es. ¿Cómo decía la oración? ¿Cómo dice la oración de la serenidad? Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Fíjense bien, el primer fin de semana hablábamos de la importancia de la oración. El fin de semana anterior hablábamos de que una oración que no es serena, pues no nos da mucha sabiduría. Decía que la serenidad es la actitud del espíritu humano de responder ante cualquier evento o situación sin dejarse arrebatar por sentimientos o emociones desestabilizadoras. Nunca tomen decisiones basadas en sus sentimientos. Muchas veces los sentimientos nos traicionan. El Santo Padre, ahora San Juan Pablo II, decía fe y razón. La fe son los sentimientos, las emociones, pero también la razón. Entonces la serenidad nos ayuda a entender eso y cuáles son las cosas que no puedo cambiar. Las cosas que no puedo cambiar es lo que nos ayuda a discernir y diferenciar lo que es la voluntad de Dios y nuestra voluntad. No podemos cambiar a nadie y no podemos cambiar las situaciones, pero podemos cambiar nosotros. Entonces el discernimiento nos ayuda a poder ver o establecer esa diferencia, porque de lo contrario van a sufrir. Cuando uno está luchando con cosas que no se pueden cambiar, no va a pasar absolutamente nada, más que uno se vuelve tenso. Y finalmente decía el valor para cambiar las cosas que podemos cambiar. Debemos pensar en cambiar cosas que harán diferencia en nuestra vida. Lo que es esencial, lo que es importante, lo que nos transforma. Para el caso, pues, entender que el mundo nos está ofreciendo cosas que son atractivas, no solo a la parte humana, sino que a nuestros ojos, lo que hablaba al principio, las leyes y todo eso pudiera ser atractivo para la gente. Pero solo una mente y un corazón fundamentado en la oración y en la fe puede entender que todo eso no es de Dios. Y eso nos aleja de Dios. Esa es la importancia de entender las cosas que puedo cambiar y rechazarlo. Eso no es esencial para mí, no es esencial para mi vida. Y este día, pues, y les recordaba de aquella frase la semana pasada, del ruido, ¿se acuerdan? ¿Qué dije yo? El ruido no está bien, porque lo que está bien no hace ruido. A ver, repitan conmigo otra vez.
El ruido no está bien porque lo que está bien no hace ruido. Eso era la intimidad, la oración y la paz. Y este fin de semana quiero hablarles de 3 cosas que nos separan completamente de Dios y que nos separan completamente de esa transformación que nos está pidiendo el Señor en el Evangelio. Hay 3 cosas que nos dejan a un lado, que no nos permiten transformarnos: el mundo, el demonio y la carne. El mundo se le vence aprendiendo a valorar las cosas como la valoran Dios y los santos, no como lo hace la gente sin fe, que tiene un modo de pensar completamente materializado, restando la importancia a Dios y a sus mandamientos. El mundo les va a ofrecer cosas atractivas, pero eso es lo que se llama secularismo. Es decir, obrar de acuerdo a las costumbres, a las modas, a las ideas. Esta es la moda que sale hoy, esto es lo que está en este tiempo. Eso es lo que el mundo ofrece, pero eso es lo que nos separa de poder transformarnos y tener una alma en santidad. Pero eso nada más lo sigue la gente sin fe, la gente que no tiene moral y la gente que no tiene a Dios en su corazón. Quiero que les quede grabado eso. Lo que el mundo te ofrece son cosas de gente que no tiene moral, que no tiene fe y que no tienen a Dios en tu corazón, en su corazón. Es una decisión que tomamos, ¿verdad? No de acuerdo a lo que yo quiero, porque a veces es difícil, pero mi fe me obliga a mí a negarme, que esa es la cruz. Entonces también el mundo nos va a ofrecer que tengamos orgullo, que tengamos, poseamos cosas. Eso se llama avaricia. ¿Cómo se le vence? Se le vence huyendo, se le vence rechazando, se le vence alejándose de aquellas personas que no te llevan a la santidad, sino por el contrario, ¿verdad? O sea, ¿recuerdan aquel dicho que dice: dime con quién andas y te diré con quién eres? Amistades, debemos de buscar amigos que realmente me acerquen a Dios y no que me alejen de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, estamos cerca del cielo, ¿cierto? Y si no estamos cerca de Dios, estamos cerca de ¿quién? Del diablo. Y si estamos cerca del diablo, estamos cerca ¿de dónde? ¿Ustedes creen en el infierno? Miren, no es un cuento popular, no es mentira, el infierno existe, ¿verdad? No se dejen llevar que dicen que no existe. No, sí existe. Bueno, yo nunca he estado ahí, pero yo creo en las Escrituras. Entonces el mundo es lo primero que nos evita esa santidad. Pero Padre, vivimos en el mundo, es correcto, pero fíjense bien lo que digo, que no todo lo que te ofrece el mundo es bueno. Hay cosas que los agentes del diablo utilizan para transformar la gente en alguien fuera de Dios. Número 2, el demonio. El demonio, recuerden que es un ángel creado por Dios. Y él quería ser como Dios y no se quiso humillar ante Dios. Y prefirió mejor separarse y se llevó un montón de ángeles. ¿Sabían eso ustedes? El demonio no fue él solito, se llevó un montón de ángeles, ¿verdad? Por eso les digo que las amistades a veces nos inducen a eso. Entonces, Dios los mandó a un lugar de penitencia terrible. Ese es el diablo. El diablo acosa, acusa, tienta, engaña y miente. Acosa, acusa, engaña, tiente y miente. El diablo es un mentiroso, no le crean al diablo. Y sobre todo nos va a poner tentaciones para nosotros caer. Hablemos claro, la tentación no es pecado. ¿Sabían eso ustedes? Hasta el mismo Cristo fue tentado.
Si su oración es, Señor, yo no quiero tener tentaciones, pues se equivocaron de oración, tienen que reajustar su oración. Porque la tentación la tenemos ahí. La cosa es no seguir el hilo de la tentación, no seguir escuchando al diablo. Miren, en la conversación entre la serpiente y Eva, ¿qué pasó? Cuando se le aparece la serpiente, le dice a Eva, mira, ¿y por qué no comes de este árbol? ¿Verdad? Y Eva le dice, es que Dios dijo que si comíamos o lo tocábamos íbamos a morir. No, ¿cómo crees? Y todo. Entonces ella entró en ese diálogo. Me explico. Si Eva en ese momento lo hubiera rechazado a la serpiente, no cae. Entonces podemos sentir o tener la tentación de atracción a algo, a alguien, a aquello, y si nosotros le seguimos dando rueda, como dicen, vamos a caer en el pecado. El diablo usa el mundo y la carne para robarnos el alma. La meta del diablo en este tiempo es destruir la familia. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso el diablo tiene sus agentes. Y no son agentes espirituales, son agentes humanos. Y como vemos, ¿verdad? Estamos jugando a ser Dios, a escoger nuestro propio sexo. Eso solo Dios tiene el derecho. ¿Y qué pasa? Entonces no va a haber reproducción. Y si no hay reproducción, no hay humanidad. Eso es lo que el diablo quiere. Destruir la familia. Pero no podemos aceptarlo. ¿Cómo se le vence al diablo? Primero, con la señal de la cruz, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Pero con reverencia, no al estilo del zorro. ¿Se acuerdan del zorro? Así se persinan uno, o así a medias. No, con reverencia. Esta es de las oraciones más poderosas en contra del diablo. Créanmelo o no me lo crean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Por dos razones. Estamos adorando a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y segundo, el diablo detesta la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor lo venció. Entonces, una de las armas más poderosas que tenemos en contra del Satanás es el signo de la cruz. Número 2, la oración. La oración íntima y constante. Ya hablamos de la oración. Pero también el ayuno y la mortificación de nuestros sentidos. Dicen las Escrituras que hay algunos demonios que solo con ayuno y oración se vencen. Y la veneración a nuestra Santísima Madre. El demonio detesta a la Virgen María. ¿Se acuerdan que en el principio le dijo el Señor, pondré enemistad entre tú y la mujer? ¿Se acuerdan? Desde el principio de la creación. Entonces, cuando nos sintamos tentados, tienen 4 cosas que pueden hacer para rechazarlo. Y si caemos, porque todos caemos, vámonos al sacramento de la reconciliación. Y finalmente la carne. La forma de vencerla es no dando consentimientos a las tentaciones impuras que produce nuestro cuerpo, ¿verdad? El pecado radica en consentir las tentaciones, ya se los dije hace un momento. Y Dios permite estas ocasiones de tentación, ¿para qué? Para fortalecernos y para saber si realmente nosotros amamos a Dios. También Dios nos dio ese regalo del placer para muchas cosas buenas. Por ejemplo, nos da el placer de la comida. ¿Para qué? Para alimentarnos. Nos da el placer de dormir para que nuestro cuerpo descanse. Nos da el placer de las relaciones íntimas para la procreación. El placer no es malo. Lo que es malo es la intención de la persona.
¿verdad? Si tenemos problemas de la comida como yo, entonces eso es pecado, ya lo he confesado, créanme, y por eso estamos en ese trabajo. Si aquellos que les gusta dormir más de lo normal, no porque estén cansados, sino que por flojos, eso ya es pecado, ¿verdad? Y el sexo es únicamente entre la pareja, entre un hombre y una mujer, con la intención de formar una familia, aunque el mundo te diga lo contrario. Entonces esas tres cosas nos evitan transformarnos y buscar la santidad. ¿Cuáles son? A ver, repítanmela. ¿Estaban dormidos? A ver, ¿cuáles son esas tres cosas? No, mamita, las tres cosas que nos alejan. El mundo, la carne y el demonio. El mundo, a ver, repitan pues, el mundo, el diablo y la carne. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Finalmente, tenemos una lectura de los Efesios que nos ayuda a entender este tipo de luchas. Dice Efesios 6, del 11 al 12, escuchen. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es en contra de la carne, dice San Pablo, y la sangre, sino que contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, los agentes del diablo humanos, y contra las huestes espirituales de maldad. Los agentes del diablo espirituales solo de la manera espiritual lo podemos rechazar. Así es que este día que el Señor nos ayude a fortalecernos y a tener, pues buscar esa santidad, esa transformación, esa transfiguración que nos pide a diario. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras oraciones y peticiones al Señor. Pedimos primeramente por nuestro Santo Padre Francisco, por nuestro obispo Gustavo y su auxiliar Michael, y todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y ministros laicos, que vivamos nuestro ministerio con valentía. Roguemos al Señor. Pidamos también por todos los políticos alrededor del mundo, por todas aquellas personas que tienen el poder de tomar decisiones que sean en beneficio del bien común. Roguemos al Señor. Pidamos por todas las familias que están pasando situaciones difíciles en estos tiempos de pobreza, de abandono, de matrimonios separados. Que sea Dios el centro de sus vidas. Roguemos al Señor. Pedimos también por las personas
fallecidas, María Bustos, Cayetano Morales, y también por aquellas personas que han muerto del virus, del coronavirus, roguemos al Señor. En su corazón guardemos un momento de silencio y ofrezcan sus intenciones. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, las oraciones que te presentamos, acógelas con amor, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Se pueden sentar, por favor? Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan que la tierra. Adorada por el sol, el racimo que corta el viñado, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este bien fruto de la vida del trabajador, vida de salvación. Lava del todo mi delito y límpiame de mis culpas. Amén. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien de toda tu santa iglesia, te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, con los ángeles, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gustavo y su auxiliar Maico, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Se dan un saludo fraternal de paz. La paz del Señor. Dígale qué pasa. Es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la mesa del Señor. Que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Por favor, hagamos esta oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén.
¿Cantaban más? ¿Qué le pasó a María? Ya no le traen tacos. ¿Qué dice? Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, ayúdennos con los boletos, ¿verdad? Y hay algunos boletos. También tenemos la lista para la adoración del miércoles. Anótense alguna hora. Sería bonito que tal vez en grupo vinieran a ciertas horas y rezaran el rosario o la Divina Misericordia durante el día, ¿verdad? Siempre lo rezamos a las 4 de la tarde, pero si quieren venir a otra hora en grupo, pues sería muy bien. ¿Trajeron la tarea? ¿No? ¿No hubo? Claro que sí. ¿Qué? Eso fue hace 2 semanas, la nieve. Sí. Era el camino de la Cuaresma, como no, ¿verdad? Lo dejó a la mitad. Bueno, pues entonces hoy solo se puede comer la mitad de un taco y no se va a comer más. Hagamos la oración del coronavirus, aquí la tenemos, por favor. Pero ahí hay hoy para esta semana. Está en la portada aquí abajito, miren, en lo de enfrente. Virgencita de Guadalupe, en estos tiempos de tribulación, te suplicamos a ti, Madre, que veas con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Te suplicamos que intercedas ante tu Hijo Jesús, que se apiade de nosotros y que les dé sanación a los infectados por el virus. Y te pedimos, protege a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador de todas las personas, danos el valor de acompañar y cuidar al mundo entero en estos tiempos de tristeza y de incertidumbre. Buscamos refugio en ti y según tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros. Bajen, inclinen sus cabezas para la bendición solemne. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Vayan en paz, glorificando a Dios con sus vidas.